Ciclo celular. El ciclo celular es un proceso en el cual una célula crece y se divide para crear una copia de sí misma, permitiendo crecer y reemplazar las células a medida que se desgastan. Consta de un periodo de crecimiento y aumento de organelas llamado interfase y un periodo de división celular. Hay dos tipos de división celular, la mitosis y la meiosis, las cuales veremos a continuación. Primero veamos la mitosis. La mitosis es el proceso de división celular que da lugar a dos células hijas iguales a la célula madre inicial, es decir, con material genético idéntico y con el mismo número de cromosomas. Se divide en 5 etapas. Antes de todas estas etapas está la interfase, en donde el ADN del núcleo de la célula se duplica. Primero tenemos a la profase. La cromatina se condensa formando cromosomas definidos. Además, desaparece el núcleo y aparece la formación del huso cromático. Metafase. En la metafase el huso cromático alcanza la madurez y los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial con las cromátidas extendidas. Anafase. Los filamentos del huso cromático se acortan y los cromosomas emparejados se separan y comienzan a moverse a los extremos opuestos de la célula. Telofase. En esta fase se regenera la envoltura nuclear alrededor de cada conjunto de cromátidas que han migrado hacia cada uno de los centrosomas, formando dos núcleos hijos. Y por último tenemos a la citocinesis. Supone la separación del citoplasma de la célula madre en dos partes que conformarán a las células hijas. Ahora veamos la meiosis. La meiosis es un proceso de dos divisiones nucleares, donde la transformación de una célula diploide en 4 células haploides se produce en 2 etapas. Profase 1. Se realiza en 5 subetapas. Leptoteno. Los cromosomas se condensan haciéndose visibles. Cada cromosoma formado por dos cromátidas unidas por el centrómero. Cigoteno. Cada cromosoma se aparea con su homólogo y se juntan a gen en un proceso denominado sinapsis, formando 4 cromátidas hermanas. Paquiteno. Esta unión permite el entrecruzamiento, proceso mediante el cual se intercambian fragmentos de ADN entre cromosomas homólogos. Por último tenemos a la diacinesis, en donde desaparece la membrana nuclear y el nucleolo. Además, aparece la formación del huso acromático. Terminadas estas subetapas, continuamos con la siguiente fase, metafase 1. Los cromosomas entrelazados y sus homólogos se ubican en el plano ecuatorial de la célula. Anafase 1. La mitad de cada cromosoma se va hacia los distintos polos de la célula al azar. Telofase 1. Cuando ya los cromosomas están en los polos de la célula, se divide el citoplasma, creando dos células hijas. Profase 2. Los cromosomas buscan a su homólogo, se recondensan haciéndose visibles. Metafase 2. Los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial de la célula. Anafase 2. Los centros de cada cromosoma y la mitad de cada cromosoma migra hacia los distintos polos de la célula. Telofase 2. Se encuentra un miembro de cada pareja de cromosoma en cada polo distinto. Se divide el citoplasma y se producen 4 gametos con configuración haploide N. Ahora veamos cuáles son las diferencias entre ambas. En la mitosis se produce una división celular, dando como resultado 2 células, y en la meiosis hay 2 divisiones celulares, dando como resultado 4 células. La mitosis solo se produce en las células somáticas, mientras que la meiosis solo se produce en las células madre de los gametos, o sea, en los óvulos y espermatozoides. En la mitosis, las células hijas tendrán el mismo número y tipo de cromosomas que la célula principal. En cambio, en la meiosis, las células hijas tendrán la mitad del número de cromosomas de la célula madre. Cumplen distintas funciones.
La mitosis se encarga del crecimiento y renovación de células y tejidos, y la meiosis de la continuidad de la especie y aumento de la variabilidad genética.